Elena Vargas golpeó suavemente el cristal de su Rolex. 5 minutos. Dijo. Para salir de la empresa que había levantado durante 6 años. No hubo lágrimas. Solo un gracias sereno. 1-1. Los 22 compañeros de su equipo se levantaron y la siguieron por la puerta. Esta no es una historia de destrucción. Es la historia de cómo un error de cálculo encendió una resurrección que nadie, y menos él, pudo imaginar. Mi nombre es Elena Vargas. Hace 6 años puse los cimientos de lo que se convirtió en el corazón palpitante de Atlas Tecnologías. Hoy aprendí que los cimientos se pueden derrumbar en menos de 5 minutos. La sala de juntas del piso 45 de la torre principal en 4 Torres era el santuario de Víctor Herrera. Un templo de cristal y acero con una mesa de caoba gigantesca tan pulida que reflejaba las caras tensas de todos. El aire estaba a 20 grados exactos. La temperatura perfecta para mantener alerta e incómodo a cualquier ejecutivo. Olía a dinero. Cuero y un leve aroma a limón antiséptico. Siempre me sentía una intrusa allí. Aunque los datos que presentaba eran la sangre que mantenía el dominio de la empresa en el mercado español y europeo. Estaba en mitad de la frase, explicando la fase final del protocolo de protección de datos propio, Proyecto Cerbero. Mi voz era firme. El puntero láser marcaba un punto rojo en las proyecciones trimestrales. Con la fase 3 desplegada no solo reduciremos un 40% las vulnerabilidades. Estamos creando un nuevo estándar de la industria en España. Decía cuando Víctor, mi suegro y el multimillonario presidente de este imperio, levantó la mano. No era una sugerencia. Era una orden que cortó el aire y me silenció al instante. No miraba la pantalla. Me miraba a mí. Sus ojos grises, fríos como el cielo de invierno sobre Madrid. Eso es todo. ¿Elena? Dijo. Su voz grave llevaba el peso del poder heredado y las adquisiciones sin piedad. Un silencio confuso se instaló en la sala. Bajé el puntero. Mi mente corría. ¿Iba a anunciar un bonus sorpresa? ¿Un ascenso? Los otros vicepresidentes y jefes de departamento, 12 hombres y 2 mujeres del círculo íntimo de Víctor, se removieron en sus sillones de cuero caro. Miraban sus notas. ¿El techo? Cualquier sitio menos a mí. Esa fue la primera alarma. Su evasión colectiva era una coreografía perfecta y yo era la única que no tenía el guión. Mi marido, Diego Herrera, hijo de Víctor y director de operaciones de la empresa, estaba sentado a la derecha de su padre. Estudiaba con atención una marca de agua en su vaso de agua mineral. Su cara guapa era una máscara de neutralidad ensayada. No me miraba a los ojos. Víctor golpeó el cristal de su Rolex. Un sonido como hielo rompiéndose. A partir de este instante, tu contrato con Atlas Tecnologías queda rescindido. Las palabras no calaron al principio. Parecían de otro idioma. De otra realidad. Sentí una calma extraña. Como si flotara sobre la sala viendo una película. Noté la sangre abandonar mi rostro. Una marea fría. Sin embargo, mis manos sobre el atril permanecieron perfectamente quietas. Tus servicios. Continuó saboreando cada sílaba. Ya no son necesarios. Tienes 5 minutos para recoger tus efectos personales de tu despacho. Seguridad te acompañará fuera del edificio. Lo dijo con la emoción de quien lee la lista de la compra. Esto no era negocio. Era una ejecución. Y era personal. Miré alrededor de la mesa otra vez. David Ferrer de Legal. Pálido y sudoroso. María Santos de Recursos Humanos. Labios apretados en una línea de disculpa. Todos lo sabían.
Habían estado sentados allí sabiendo que iban a presenciar mi degollamiento profesional y no habían dicho nada. La traición no era solo de Víctor. Era un voto silencioso y unánime de cada persona de esa sala. De cada persona con la que había colaborado. Discutido y trabajado 6 años. Pensé en las 80 semanas sin vacaciones. Las cenas con Diego cortadas por una crisis de servidores. El equipo que había formado desde 3 recién licenciados hasta un grupo de 22 innovadores que era la envidia del sector tecnológico español. Había dado a esta empresa mi mente. Mi energía. Mi vida. Y a cambio me desechaban como un hardware defectuoso. Un sollozo se formaba en mi pecho. Una presión caliente y dolorosa. Lo sentía subir. Amenazando con romper la fachada serena que tanto había cuidado. Pero entonces miré a Víctor. Él estaba esperando eso. La media sonrisa satisfecha en sus labios lo decía todo. Quería lágrimas. Quería que suplicara. Que me derrumbara. Que validara su poder mostrando debilidad. Y en ese instante algo dentro de mí cambió. El dolor y la sorpresa se solidificaron en un diamante frío y duro de determinación. No le daría esa satisfacción. Respiré despacio. Deliberadamente. Me aparté del atril. Miré directamente a Víctor Herrera y sonreí. No fue una sonrisa cálida. Fue algo afilado. Frágil. Todo bordes y hielo. Gracias. Víctor, dije. Mi voz clara y firme resonó en el silencio atónito. Gracias por la oportunidad. La sonrisa se borró de su cara. Sustituida por un destello de confusión. El aire de la sala se volvió pesado. Cargado de preguntas no pronunciadas. Había preparado una tormenta y yo le había dado una calma mortal. Eso lo desconcertó. Los demás ejecutivos me miraban boquiabiertos. Esto no estaba en el guión. Me giré y caminé hacia la puerta de cristal. Mis tacones resonaban en el suelo de mármol. El único sonido en la sala inmensa y silenciosa. No miré atrás. No hacía falta. Sentía sus miradas. Y entonces otro sonido, el roce de una silla contra el suelo. Me detuve. La mano en el pomo de acero pesado. Miré por encima del hombro. Lucas. Mi ingeniero jefe. Estaba de pie. Un hombre callado y brillante de pocas palabras que hacía cantar al código. Había estado conmigo desde el principio. Su rostro estaba tenso. La mandíbula apretada con una furia que nunca le había visto. Miró a Víctor. Luego a mí. Y asintió seco. Sin decir nada. Empezó a caminar hacia la puerta. Antes de llegar. Otro roce. Marina. Jefa de seguridad de datos. Se levantó. Se ajustó la chaqueta del traje pantalón. Cogió su tablet y siguió a Lucas. Luego otro. Y otro. Empezó como una onda y se convirtió en una ola. Uno a uno. Los miembros de mi equipo que habían estado sentados junto a las paredes para apoyar mi presentación se levantaron. No hubo discusión. Ni duda. Fue un acto silencioso y sincronizado de rebeldía. Los vicepresidentes de finanzas y los asesores legales observaban con una mezcla de incredulidad y horror naciente. Estaban viendo un motín. 22 personas. Toda mi división. Mi familia laboral. Se levantaron. Recogieron sus cosas y formaron una procesión muda detrás de mí. Pasaron junto a la mesa de caoba pulida. Junto a las caras pálidas y conmocionadas de la cúpula. Junto al multimillonario CEO que acababa de despedir a su jefa. Ni siquiera le dedicaron una mirada.
Su lealtad no era para Atlas Tecnologías. Era para mí. Cuando abrí la pesada puerta y salí al pasillo con mis 22 compañeros formando una guardia de honor silenciosa detrás, me permití una última mirada al interior de la sala. Víctor Herrera seguía de pie a la cabecera de la mesa. Ceniciento. Parecía pequeño y de repente impotente en su catedral de cristal. El rey estaba en su trono. Pero todo su reino acababa de salir por la puerta. Nadie en esa sala, yo incluida, entendía del todo lo que acababa de pasar. Pero todos sabíamos que era el comienzo de algo. Para Víctor, el comienzo del fin. Para mí, el comienzo de mi venganza. Las semillas de mi ejecución se sembraron 3 semanas antes. No en una sala de juntas, sino alrededor de una mesa de comedor cargada de cristal y porcelana fina. La cena de domingo en la mansión de los Herrera era una actuación obligatoria. La casa, una reliquia dorada de la época en La Moraleja, era menos un hogar y más un museo al ego de Víctor. Cada retrato, cada antigüedad, cada seto perfecto parecía susurrar lo mismo: tú no perteneces aquí. El comedor era un ejemplo de grandeza opresiva. Un espacio cavernoso con paneles oscuros. Una chimenea donde cabía de pie y una araña que goteaba cristales como lágrimas congeladas. Nos sentábamos en una mesa para 20. Lo que hacía que los 4, Víctor, su mujer Carmen, mi marido Diego y yo, pareciéramos piezas de ajedrez solitarias en un tablero demasiado grande. La conversación siempre era la misma, un monólogo de Víctor sobre su último triunfo, puntuado por murmullos de aprobación del resto. Aquella noche, sin embargo, el aire se sentía distinto. Más pesado. Cargado de una agenda no dicha. Carmen, una mujer que había perfeccionado el arte de parecer elegantemente serena mientras sus nervios gritaban, estaba inusualmente inquieta. Reorganizó los cubiertos 3 veces antes de que sirvieran la sopa. Diego, que solía llenar los silencios con anécdotas banales sobre su partido de golf, estaba callado, concentrado en hacer girar el Rioja en su copa. Retiraron el plato principal, un cochinillo asado que probablemente costaba más que mi primer coche. Entonces Víctor, con un gesto teatral, golpeó la copa con el cuchillo. Un brindis, anunció, su voz retumbando en la sala silenciosa. Levantó la copa, su mirada recorriéndonos antes de posarse con orgullo paternal en su hijo. Por Diego. Esta semana cerró la adquisición de Laboratorios Arión. Una jugada maestra de negociación y visión. Día a día demuestra que tiene la visión, la tenacidad y el instinto de un verdadero Herrera. El futuro de Atlas está en buenas manos. No podría estar más orgulloso de mi hijo. Sostuve mi copa. El cristal frío contrastaba con el calor que subía a mis mejillas. Mantuve la expresión plácida. Una máscara bien construida de apoyo familiar. Pero por dentro una risa amarga y sarcástica burbujeaba. ¿Una jugada maestra? Diego había asistido exactamente a 2 reuniones sobre el trato Arión. La primera, la de presentación, donde pasó la mayor parte hablando del catering. La segunda, la firma. Una foto donde sostuvo el bolígrafo. El verdadero golpe maestro lo habíamos hecho mi equipo y yo. Habíamos pasado 4 semanas sin dormir haciendo la due diligence técnica, descubriendo fallos críticos de seguridad que nos permitieron bajar la oferta inicial un 30%. Yo misma había escrito el plan de integración de 200 páginas que hacía viable la adquisición y ahorraría a Atlas unos 10 millones de euros solo en el primer año. La contribución principal de Diego había sido reenviarme el informe final a Víctor con el asunto FYI. Miré a mi marido. Estaba disfrutando los elogios,
Un leve rubor en las mejillas. Levantó la copa hacia su padre. Retrato de humilde gratitud. Gracias. Papá. Aprendí del mejor. Sabía que era mentira. Tenía que saberlo. Pero la comodidad de la mentira era infinitamente más atractiva que la complejidad de la verdad. Captó mi mirada un segundo y en ese destello vi todo, un parpadeo de culpa. Apagado rápidamente por el calor fácil de la validación inmerecida. Por Diego, dije. Mi voz suave como la seda. Tomé un sorbo de vino. Sabía a ceniza. El verdadero veneno llegó con el postre. Durante los últimos 4 años. Desde que descubrí el amor secreto de Carmen por las cosas caseras simples, una pequeña rebelión contra los chefs Michelin que dirigían su vida. Yo le horneaba una tarta de manzana casera cada cena de domingo. Era nuestro ritual. Una alianza callada. ¡Ay! Elena. No olvides tu tarta. Decía cada mes. Con una sonrisa genuina que rompía por un instante su fachada pulida. Era lo único que hacía que no se medía en cotizaciones ni informes trimestrales. Era solo una tarta. Aquella noche. Cuando el mayordomo trajo la tarta dorada y oliendo a canela y hogar. La llevé al lado de Carmen para servirle el primer trozo. Como mandaba la tradición. Tu favorita. Carmen, dije. Voz ligera. No levantó la vista. Sus ojos, del mismo gris frío que los de su hijo, estaban fijos en el dibujo del mantel. Gracias. Querida, murmuró apenas. Se estremeció casi imperceptiblemente cuando puse el plato delante. No me miró a los ojos. Y eso fue todo. Ese fue el momento en que lo supe. No fue un pensamiento consciente, sino una certeza fría y visceral que se instaló en mis huesos. Un instinto animal de trampa a punto de cerrarse. Una suegra que de repente no puede mirarte a los ojos después de 4 años de un ritual compartido es una mujer cargada de un secreto. Un secreto que te involucra a ti. Su evasión no fue un descuido. Fue una confesión. Era cómplice de mi caída inminente. Y la culpa era tan profunda que ni siquiera podía fingir cortesía ante un trozo de tarta de manzana. Volví a mi asiento. El cuerpo extrañamente ligero. Los sentidos hiperalerta. Oía el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Un sonido que nunca había notado. Veía las finas grietas en el esmalte de mi plato de postre. Víctor seguía ensalzando las virtudes de Diego. Sus palabras pasaban sobre mí. Pintaba la imagen de un brillante heredero. Un sucesor digno de la dinastía Herrera. Cada palabra que usaba para describir a Diego, visionario. Innovador. Implacable, era una palabra que habían usado en mis propias evaluaciones de desempeño. Estaba sistemáticamente despojándome de mis logros. De mis contribuciones. Y pegándolas a su hijo. No solo me borraba del futuro de la empresa. Estaba reescribiendo mi pasado. Me quedé allí sonriendo. Asintiendo. Cumpliendo mi papel. Me comí la tarta. Cada bocado era un acto mecánico sin sabor. Ya no era nuera. Ya no era la jefa de la división más vital de la empresa. A sus ojos, ya era un fantasma en la mesa. Un cabo suelto que pronto sería atado y descartado. La cena no era una celebración de Diego. Era mi elogio fúnebre. Y yo era la única en la sala. Además de los conspiradores. Que podía oírlo. Al día siguiente de aquella cena de domingo. El juego se puso en marcha formalmente. Llegó no con un estruendo, sino con un correo corporativo anodino de recursos humanos. El asunto decía asignación especial, Sofía Ramírez.
El correo anunciaba que Sofía, una estrella en ascenso de desarrollo de negocio, se incorporaría a mi equipo las próximas semanas. Su propósito oficial era facilitar la sinergia interdepartamental y obtener un conocimiento granular de nuestra infraestructura técnica para la planificación estratégica futura. Era una obra maestra de jerga corporativa sin sentido. Y entendí su verdadero significado al instante. No estaba allí para aprender. Estaba allí para reemplazarme. Sofía Ramírez tenía 25 años. Era aguda y exudaba esa ambición despiadada que a menudo se confunde con confianza. Tenía un máster en IE Business School y la costumbre inquietante de mantener el contacto visual un segundo de más. Como si estuviera descargando información directamente de tu cerebro. Llegó a la puerta de mi despacho a la mañana siguiente vestida con un traje a medida que costaba más que mi primer mes de alquiler. Sosteniendo una tablet y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Elena». «Es todo un honor», dijo. Voz suave y pulida. «He oído cosas increíbles. Estoy aquí para ser una esponja. Para absorber todo lo que pueda de ti». «¿Una esponja?» «Sí». «Exacto». «Las esponjas absorben. Y luego se escurren. Mis órdenes. Entregadas por un Diego que sonaba como si leyera un guión escrito por su padre. Eran darle a Sofía acceso ilimitado. Yo debía ser un libro abierto. Así que interpreté el papel de mentora dedicada. Le mostré nuestra arquitectura de servidores. La compleja red de sistemas físicos y en la nube que yo había diseñado desde cero. Le expliqué la lógica detrás de nuestros algoritmos de encriptación propios. Los que daban a Atlas su ventaja competitiva en España. Era una alumna rápida. Sus preguntas nunca eran superficiales. No preguntaba solo que hacía un fragmento de código. Preguntaba por qué había elegido ese lenguaje concreto. Cuáles eran sus limitaciones y cómo podía explotarse. No estaba aprendiendo un trabajo. Estaba cartografiando un campo de batalla. Se sentaba en mis reuniones. Silenciosa y observadora. Su stylus volando sobre la pantalla de la tablet. Sabía que estaba documentando cada proceso. Cada protocolo de contraseñas. Cada relación clave con proveedores. Era un vampiro corporativo y me habían ordenado desnudar el cuello. Mi equipo lo sentía. Eran profesionales. Pero también ferozmente leales. Trataban a Sofía con una cortesía fría y cautelosa. Respondían sus preguntas. Pero no ofrecían nada. Sentían que era un agente extranjero en nuestro territorio. El simulacro culminó 2 semanas después de su llegada. Era jueves por la noche. Justo después de las 7. La mayoría del equipo seguía en sus mesas. Algo habitual mientras preparábamos una integración importante con un cliente. De repente, todo el panel de monitorización se iluminó en rojo. Una cacofonía de alarmas resonó por la oficina. Era un código rojo de máxima prioridad. El hub principal de Madrid estaba caído. No lento. No con retraso. Caído. Ese hub gestionaba todas las transacciones de nuestros clientes de banca de inversión de primer nivel. Era el equivalente digital a que el IBEX 35 desapareciera de repente en un sumidero. Cada segundo sin conexión costaba a Atlas millones de euros y una cantidad incalculable de confianza. El pánico estalló. Mi teléfono empezó a sonar. El nombre de Víctor parpadeaba en la pantalla. Lo ignoré. Hablar con él sería perder segundos preciosos. Lucas. Diagnósticos en el procesador principal. Ya, ordené. Mi voz cortando el ruido. Marina. Rastrea todo el tráfico entrante de los últimos 10 minutos. Busca firma de 2 o inyección SQL. Vamos.
El equipo se movió con la precisión fluida de una unidad de operaciones especiales. Aquí no había pánico. Solo concentración alimentada por adrenalina. Estábamos en nuestro elemento. La oficina se transformó en un centro de mando de guerra. Cogí un rotulador y empecé a diagramar el flujo de red en la pizarra blanca. Gritando preguntas. Procesando el torrente de información que mi equipo me alimentaba. Sofía estaba de pie en una esquina cerca de la máquina de café. Tablet en mano. Observaba con cara de intensa concentración. No ayudaba. Pero aprendía. Grababa cada movimiento. Era un buitre rodeando una presa. Esperando ver quién salía victorioso. Durante 3 horas fue caos. El diagnóstico inicial no mostraba brecha externa. El fallo venía de dentro del sistema. Era un fantasma. Una enfermedad fantasma que iba apagando los órganos uno a uno. Víctor llamó otra vez. Diego envió una ráfaga de mensajes. Estado. Papá está perdiendo la cabeza. ¿Cuándo se arregla? Los ignoré a todos. Mi mundo se había reducido a esa sala. Ese equipo. Ese problema. A la 1:17 de la madrugada. Después de 6 horas agotadoras. Lucas lo encontró. Lo tengo, suspiró. No es un bug. Es una característica. Resultó ser un fallo latente en un parche de software empujado por un proveedor externo 3 meses antes bajo un conjunto concreto de condiciones de carga que nunca se habían dado. El parche creaba un bucle de retroalimentación recursivo que consumía recursos del sistema exponencialmente hasta que los servidores se ahogaban. Era un cáncer de sistema de 1 entre 1000 millones y aquella noche había decidido metastatizar. La solución era una pesadilla. Una restauración completa desde una copia de seguridad de 6 horas antes. Seguida de un parche manual del código corrupto y una verificación línea por línea de todas las transacciones realizadas en el intervalo. Era una cirugía de alta precisión sobre el alma digital de la empresa. Durante las 2 horas siguientes trabajamos. Yo dirigí la restauración mientras Lucas escribía un script contramedida sobre la marcha. Marina y los demás comenzaron el proceso minucioso de reconciliación de datos. A las 3:24 de la madrugada ejecuté la secuencia de comandos final. Todos contuvimos la respiración. Mirando los monitores uno a uno. Las luces rojas del panel se apagaron. Sustituidas por el verde estable y hermoso de la normalidad. El silencio en la sala fue ensordecedor. Lo rompió un largo suspiro colectivo de alivio. Lo habíamos conseguido. Habíamos sacado a la empresa del borde de una catástrofe multimillonaria. 8 horas desde el crash hasta la recuperación completa. Fue un milagro de competencia. Por fin miré mi teléfono. 19 llamadas perdidas de Víctor. 7 de Diego. Envié un único mensaje de 3 palabras a los dos: está resuelto. Estábamos exhaustos. Pero triunfantes. Celebrábamos con donuts rancios de la sala de descanso cuando el correo aterrizó en mi bandeja a las 8 de la mañana. Era un memo de toda la empresa de Víctor Herrera. El asunto: crisis evitada, reconocimiento de excelencia. Mi corazón se hinchó un momento. Iba a darnos crédito de verdad. Lo abrí. El memo comenzaba: anoche nuestra empresa enfrentó un desafío técnico sin precedentes. En momentos de crisis surgen los verdaderos líderes. Quiero felicitar personalmente a Sofía Ramírez por su calma excepcional y liderazgo decisivo. Trabajando durante toda la noche. Identificó rápidamente el problema central y dirigió al equipo técnico en la implementación de la solución. Salvando a la empresa de pérdidas catastróficas. Su rendimiento bajo presión es un testimonio del brillante futuro del liderazgo en Atlas. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. Mi equipo no se mencionaba.
Lucas no se mencionaba. Marina no se mencionaba. Yo no me mencionaba. Solo Sofía. Levanté la vista de la pantalla. Sofía estaba de pie en la entrada de nuestra sección sosteniendo una taza de café de celebración de la sala ejecutiva. Me miró y se encogió de hombros con una disculpa fingida como diciendo, así es el juego. No había hecho nada. Se había quedado en una esquina mirando. Pero había entendido la regla más importante en el mundo de Víctor Herrera. El trabajo no importa. Solo importa la narrativa. Y ella acababa de robarnos la nuestra. La semana siguiente al crash del sistema fue un estudio de guerra psicológica. El aire en nuestra sección del piso 45 era espeso por un resentimiento silencioso y latente. Mi equipo estaba desmoralizado. Habían hecho un milagro y a cambio los habían vuelto invisibles. Hice lo que pude para contrarrestar el veneno, organicé una comida de equipo donde agradecí personalmente a cada uno y les di bonos de mi presupuesto discrecional. Era una venda en una herida abierta. Pero era todo lo que podía ofrecer. Cerramos filas. Convirtiéndonos en una isla de moral tensa en el mar de Atlas. Sofía. Mientras tanto, estaba de gira de victoria. La invitaban a reuniones ejecutivas donde no pintaba nada. La veía caminar por el pasillo con Víctor. Expresión de atención sincera mientras él pontificaba. Había conseguido reetiquetar nuestra competencia como suya propia. Intenté hablar con Diego una noche en el silencio estéril de nuestro piso minimalista en Salamanca. No tuvo nada que ver. Diego, dije. Manteniendo la voz equilibrada. Se quedó allí mirando. Víctor lo sabe. Tú lo sabes. No me miró. Concentrado en aflojarse la corbata. Es cuestión de imagen. Elena, murmuró. Sofía queda bien ante el consejo. Es solo política corporativa. No te lo tomes tan personal. ¿No tomármelo personal? Pregunté. Voz peligrosamente baja. Robó el trabajo de 22 personas. Robó mi trabajo. No es robar si papá se lo da a ella, respondió. Y con eso entró en el dormitorio y cerró la puerta. La conversación había terminado. Las líneas de batalla estaban trazadas. La prueba definitiva de sus palabras. La evidencia irrefutable de la conspiración. Llegó un martes por la noche. Eran poco más de las 8. La oficina estaba casi vacía. Bañada en el suave resplandor artificial de las luces. Los únicos sonidos eran el zumbido de los servidores en la sala del fondo y el suave tecleo de mi teclado. Estaba documentando los últimos datos del crash. Asegurando que un exploit similar nunca volviera a ocurrir. Un aviso sonó en la esquina de mi pantalla. Nuevo correo. Remitente, Sofía Ramírez. Asunto inocuo, seguimiento proyecciones Q4. Casi lo archivé sin abrir. Pensando que era parte de alguna cadena tediosa en la que la habían copiado. Pero algo me hizo detenerme. Hice clic y el mundo se detuvo. Mi pantalla se llenó de texto. No era sobre proyecciones Q4. Era una respuesta. Pero no veía el mensaje original al que respondía. El texto estaba dirigido a Víctor. Mi sangre se heló. Había cometido un error. Un error fatal y hermoso. En el autocompletado del campo para. Sus dedos. Tan acostumbrados a escribir mi nombre en sus informes diarios. Habían seleccionado Elena Vargas en vez de Víctor Herrera. Sentí una extraña calma descender. La que llega en los momentos antes de un accidente de coche. Me obligué a leer las palabras despacio. Con cuidado. Dejando que cada una se hundiera en mi mente como una gota de ácido. Víctor. Gracias de nuevo por la felicitación.
Como mencioné esta tarde, creo que mi liderazgo durante la crisis de servidores ha revelado una vulnerabilidad significativa en la preparación operativa de nuestra división. Aunque el equipo tiene cierto talento técnico, su respuesta fue reactiva y caótica. Solo gracias a mi intervención y supervisión estratégica se alcanzó una resolución a tiempo. Mis manos estaban firmes en el ratón mientras bajaba. No había temblor. Ningún signo exterior del terremoto que ocurría dentro de mí. Mi preocupación principal, sin embargo, radica en Elena. Aunque tengo el máximo respeto por el trabajo que ha hecho en el pasado, me ha quedado claro durante mi tiempo aquí que sufre un burnout severo. Su estilo de gestión se está volviendo cada vez más errático y parece abrumada por el ritmo de innovación que exige el mercado actual. Se aferra a sistemas legacy y resiste el tipo de cambio visionario que Atlas necesita para mantener su dominio. He observado un sentimiento tangible de fatiga y estrés entre sus subordinados directos que creo proviene de su falta de liderazgo claro y enérgico. Burnout. Errática. Aferrada a sistemas legacy. Las palabras eran clínicas, distantes y absolutamente devastadoras. Me estaba pintando como un dinosaurio. Una reliquia al borde de un colapso. Estaba creando una narrativa de inestabilidad que haría que mi despido pareciera no una traición, sino un acto necesario. Incluso misericordioso. El párrafo final era el tiro de gracia. Creo que la división necesita con urgencia una transición de liderazgo para restaurar la confianza y impulsar una agenda de innovación más agresiva. Se requiere una nueva perspectiva para desbloquear todo el potencial del equipo. Por supuesto, estoy preparada para asumir ese rol e implementar un plan estratégico que garantice crecimiento y estabilidad. Espero poder discutir los próximos pasos contigo cuando te venga bien. Un saludo. Sofía. Me recosté en la silla. El aire de la sala se sentía fino. Difícil de respirar. Estaba todo allí. El crédito robado. El asesinato de carácter. La oferta descarada de mi puesto. Todo entregado a mi bandeja por la asesina misma. Era una confesión firmada. No hubo rabia. El shock era demasiado profundo. Demasiado frío para una emoción caliente como la ira. Era una claridad gélida y profunda. No solo me estaban reemplazando. Me estaban borrando. Estaban construyendo un caso ladrillo a ladrillo insidioso para justificar mi eliminación. La cena de domingo. El crédito robado y ahora este memo, todo formaba parte de una campaña meticulosamente orquestada. Mi mente corría. Mi primer instinto fue imprimir. Irrumpir en el despacho de Víctor. Confrontar a Sofía en el pasillo. Pero lo reprimí. Un estallido emocional era exactamente lo que esperaban de una mujer errática y quemada. Solo probaría su caso. No. Esto requería una respuesta distinta. Una respuesta fría. Mis movimientos fueron precisos. Casi robóticos. Moví el cursor al botón de reenviar en el campo para. Tecleé la dirección de mi cuenta personal de Gmail. Una cuenta que nunca había tocado los servidores de Atlas. No añadí asunto. No añadí ni una palabra al cuerpo. Solo hice clic en enviar. Vi la copia digital de mi propia sentencia de muerte volar por el éter y aterrizar a salvo en mi poder. Una póliza de seguro. Un arma. Un timbre de mi ordenador confirmó que el correo se había enviado. Unos segundos después mi teléfono vibró con la notificación de mi bandeja personal. Estaba allí. Estaba a salvo. Era real. Me levanté y caminé al dispensador de agua. Mientras llenaba un vaso de papel, vi a Sofía caminando por el pasillo hacia los ascensores. Maletín en mano. Me vio a través del cristal de mi despacho y me dedicó una sonrisa tensa y educada.
Un leve asentimiento. No tenía ni idea de la granada que había rodado accidentalmente bajo mi mesa. No tenía ni idea de que yo ahora sostenía el pasador. Volví a mi escritorio y me senté. La sensación ya no era shock. Era otra cosa. Una certeza oscura y tranquila. Esto ya no eran solo políticas de oficina. Era una guerra. Y acababa de recibir los planos de batalla del enemigo. El momento llegó cuando estaba en mi propio despacho de paredes de cristal. ¿Mi pecera? Como lo llamaba cariñosamente el equipo. Eran las 10 de la mañana de un viernes y estaba en medio de una sincronización semanal con mis 3 jefes de proyecto, Lucas, Marina y Ben. Estábamos esbozando la arquitectura final para un nuevo portal de cliente en la pizarra. El ambiente era ligero. Colaborativo. Estábamos en nuestro elemento. Una máquina bien engrasada zumbando con propósito. La puerta no se abrió. Se irrumpió. Víctor Herrera llenó el marco. Su figura grande bloqueando la luz del pasillo. No venía solo. A su lado estaban María Santos de Recursos Humanos. Con cara de profunda incomodidad. Y 2 guardias de seguridad uniformados cuya presencia era tan fuera de lugar que bien podrían haber llevado hachas de batalla. La charla amistosa murió al instante. El rotulador de Lucas chirrió contra la pizarra al detenerse a mitad de frase. Todos nos giramos hacia la puerta. Los ojos de Víctor estaban clavados en mí. Ignorando a los demás como si fueran muebles. ¿Entró? Los guardias se quedaron en el umbral. Brazos cruzados. El aire de mi despacho, normalmente vibrante de energía, fue succionado de repente. Sustituido por un vacío frío y pesado. Lucas. Marina. Ven. Podéis salir, dijo Víctor. Su voz era una orden baja. Me miraron desconcertados. Pero les di un leve asentimiento. Recogieron sus notas y salieron. Lanzando miradas preocupadas por encima del hombro. Ahora solo quedábamos Víctor, María y yo. María no me miraba a los ojos. Fija en un punto de la moqueta. Víctor, en cambio, me miró directamente. Un destello triunfante en sus ojos grises fríos. Esta era su jaque mate. No se molestó en cortesías. Se acercó a mi escritorio y plantó sus manos cuidadas sobre la superficie, inclinándose ligeramente hacia adelante. Esto es el final del camino. Elena. Permanecí sentada. Las manos reposando en los brazos del sillón. No hablé. Simplemente esperé. Mi corazón era un tambor frenético contra mis costillas. Pero mi respiración era lenta y uniforme. El correo reenviado de Sofía era un escudo de hielo alrededor de mí. No estaba sorprendida. Estaba preparada. Golpeó el cristal de su Rolex. El sonido fue seco. Clínico. A partir de este momento, tu contrato con Atlas Tecnologías queda rescindido. Tienes 5 minutos para recoger tus efectos personales. Seguridad te acompañará fuera del edificio. María Santos por fin habló. Voz fina y ensayada. Elena. Tenemos una caja aquí para tus cosas. Recursos Humanos te enviará por mensajero la documentación final a tu domicilio. La ignoré. Sus palabras eran solo ruido procedimental. El lenguaje estéril de una ejecución corporativa. Mi foco estaba completamente en Víctor. Esperaba una reacción. Esperaba súplicas. Lágrimas. El estallido que confirmara la narrativa de Sofía de una mujer inestable y emocional. Le negué la satisfacción. Despacio. Deliberadamente. Me levanté.
Lo miré. Luego miré alrededor de mi despacho. El espacio que había construido. El centro nervioso de mi división. Y empecé a recoger. No había prisa. Ni arrebato frenético. Mis movimientos eran calmados. Metódicos. Primero desenchufé los 2 discos duros externos de mi estación de acoplamiento. Contenían 6 años de mi trabajo. No los datos propietarios de la empresa, sino mis marcos. Mis modelos de desarrollo. Mis esqueletos arquitectónicos. Eran la esencia de mi proceso y eran míos. Enrollé sus cables con cuidado y los metí en la caja de cartón que María había traído. Después bajé la gran foto enmarcada de la pared. Era una imagen de mi equipo original de 3, Lucas, Marina y yo, tomada la noche que lanzamos con éxito nuestro primer proyecto grande. Estábamos exhaustos. Funcionando a base de cafeína y adrenalina. Pero radiantes. Era un símbolo de nuestro comienzo. Fue a la caja. La sala estaba completamente silenciosa. Salvo por los suaves sonidos de mi recogida. El susurro del papel al vaciar mis cuadernos personales. El tintineo suave de mi taza de café favorita. Víctor y María simplemente estaban allí mirando. Los 2 guardias se removían en el pasillo. Mi actuación de calma los estaba desconcertando. No era así como se suponía que debía desarrollarse. A través de las paredes de cristal veía a mi equipo. Se habían congregado fuera. Atraídos por el drama silencioso y ominoso. Formaban una multitud grande y muda. Sus caras pegadas al cristal. Observando la escena. Sus expresiones eran una mezcla de confusión. Shock y rabia naciente. Me acerqué al archivador. No cogí ningún archivo de la empresa. Cogí mis copias personales de mis evaluaciones de desempeño. Cada una brillando con elogios a mi innovación y liderazgo. Cogí los premios de la industria que había ganado nuestra división. Cada objeto que metía en la caja era una refutación silenciosa a las mentiras que usaban para justificar mi despido. La paciencia de Víctor finalmente se rompió. Tus 5 minutos casi se han acabado, gruñó. Me detuve. Lo miré y por primera vez desde que había entrado sonreí la misma sonrisa fría y frágil que sabía que me esperaba en el futuro. Termino en un momento. Víctor, dije. Voz serena. Para mi acto final cogí la pequeña foto con marco de plata sobre mi escritorio. Era de Diego y mía el día de nuestra boda. Parecíamos felices. Esperanzados. La miré un largo instante. Luego abrí el marco. Saqué la foto y la rasgué limpiamente por la mitad. Dejé caer los 2 trozos en la papelera. Coloqué el marco vacío de plata en mi caja. Era un mensaje para su hijo. Cerré las solapas de la caja y la levanté en mis brazos. No pesaba. Estoy lista, dije. Cuando me giré para caminar hacia la puerta ocurrió algo que nadie. Y menos Víctor. Había anticipado. Al otro lado del cristal Lucas. Mi brillante y callado ingeniero jefe. Se irguió. Me miró. Luego a su escritorio. Cerró su portátil. Cogió su chaqueta y empezó a caminar hacia la salida principal. No dijo una palabra. Un momento después Marina hizo lo mismo. Bloqueó su pantalla. Cogió su bolso y lo siguió. Luego Ben. Luego Sara de control de calidad. Luego los 2 programadores junior que acabábamos de contratar. Una ola silenciosa e imparable empezó a formarse. Uno a uno. Mis compañeros se alejaron del cristal. Empaquetaron sus pertenencias personales. Apagaron sus ordenadores y empezaron a alejarse de sus mesas. 22 personas. No hubo discusión.
Ni coordinación. Fue un rechazo celular espontáneo a la injusticia que acababan de presenciar. La mandíbula de María Santos cayó. Víctor giró sobre sí mismo, su cara adquiriendo un tono púrpura. Miró la Éxodo. Los escritorios vacíos extendiéndose como una enfermedad por el piso 45. Había venido a cortarle la cabeza a la serpiente y estaba viendo cómo toda la serpiente se deslizaba por la puerta. Caminé junto a él sin mirar atrás. Los dos guardias de seguridad, inseguros de sus órdenes ante una dimisión masiva, simplemente se apartaron. Salí de mi despacho al pasillo y mi equipo cayó en fila detrás de mí. Una procesión silenciosa de los activos más valiosos de la empresa. Caminando juntos hacia lo desconocido. No sabíamos a dónde íbamos. Solo sabíamos que lo dejábamos atrás. De pie solo en las ruinas de su plan perfectamente ejecutado. El trayecto desde la Torre Atlas hasta la taberna más cercana en Malasaña fue los 10 minutos más extraños y surrealistas de mi vida. 23 de nosotros nos movimos como un solo organismo silencioso por las bulliciosas calles de mediodía de Madrid. Nadie hablaba. El shock todavía era demasiado crudo. Éramos una tribu sin territorio. Un barco de amotinados que había tomado el control con éxito solo para descubrir que nos habíamos lanzado a un océano sin mapa. Tomamos toda la zona trasera de la taberna El Tigre. Un local de madera oscura que olía a cerveza vieja y amistades antiguas. Nos sentamos en una colección dispersa de mesas y reservados. Las cajas de cartón de nuestras vidas anteriores reposando a nuestros pies. Durante un buen rato el único sonido fue el tintineo de vasos mientras el camarero, un hombre con cara de haberlo visto todo, nos traía ronda tras ronda de lo que señalábamos. El silencio lo rompió Ben, un analista de datos con expresión perpetuamente preocupada. Mi hipoteca se paga el día 1, dijo a nadie en particular, mirando su cerveza. ¿Qué demonios hemos hecho? La pregunta quedó flotando en el aire. Espesa y pesada. La adrenalina de la salida empezaba a desvanecerse, sustituida por la fría y aterradora realidad del desempleo. Veía la duda colarse en sus caras, el miedo parpadeando en sus ojos. Este era el momento en que todo podía desmoronarse. El momento en que podían empezar a arrepentirse de su lealtad. Me levanté. Mis propias manos temblando ligeramente. Vosotros me seguisteis, dije. Mi voz cortando los murmullos. Confiasteis en mí. No os voy a fallar. Miré alrededor de la sala, encontrando la mirada de cada persona. Lo que hicimos hoy no fue un final. Fue una declaración de independencia. Atlas no era Víctor Herrera. No era el piso 45. El valor. La innovación. El corazón de esa división éramos nosotros. Está aquí mismo. En esta sala. Lucas se levantó entonces, su caña en la mano. Tiene razón, dijo. Voz firme. Durante 3 años he estado diciendo que nuestra arquitectura de servidores está obsoleta. Diseñé un nuevo sistema en mi tiempo libre que es el doble de rápido y una fracción del coste. Víctor ni siquiera quiso mirarlo. Dijo que era gasto de capital innecesario. Y el protocolo Cerbero, añadió Marina. Ojos brillantes. Víctor quería venderlo como complemento premium. Todos sabíamos que debía ser el núcleo de toda nuestra oferta de seguridad. Podríamos construir una empresa solo con ese protocolo. La energía de la sala empezó a cambiar. El miedo se quemaba con un combustible mucho más caliente, la indignación seguida de un puro torrente de posibilidad. Durante años habíamos trabajado con las manos atadas. Nuestras mejores ideas sofocadas por la arrogancia y la miopía de Víctor. Ahora estábamos libres. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Sara desde el fondo. Trabajamos,
dije. Mi piso está a 3 calles de aquí. No es el piso 45. Pero tiene wifi y cafetera. Todo el que quiera ver qué viene después. Vamos. Y así mi amplio piso de 2 dormitorios en Salamanca. Antes un santuario tranquilo de grises suaves y líneas limpias. Se convirtió en el caótico, vibrante y absolutamente glorioso cuartel general de una revolución. El salón se convirtió en el centro de ingeniería. Mi mesa de comedor en el centro de operaciones. Portátiles cubrían cada superficie disponible, la encimera de la cocina. La mesa de centro. El suelo. Compramos 2 pizarras blancas gigantes y las montamos en las paredes del salón y quedaron inmediatamente cubiertas de una telaraña de código, diagramas y garabatos frenéticos. El aire estaba cargado del olor a café recién hecho. Pizza y ozono de electrónica sobrecargada. Era desordenado. Era ruidoso. Y era lo más bonito que había visto nunca. Durante las primeras 48 horas apenas dormimos. No éramos solo un equipo. Éramos una familia. Unidos por un acto compartido de rebeldía. Funcionábamos a base de reservas y un potente sentido de propósito. Construíamos. Al tercer día. Acurrucados en el suelo con cajas de comida para llevar. Decidimos que necesitábamos un nombre. Lanzamos ideas durante 1 hora. La mayoría eran terribles. Entonces Marina, mirando el caos organizado a nuestro alrededor, dijo: salimos de las cenizas del incendio de Víctor. Somos un fénix. Un silencio cayó sobre la sala. Era perfecto. Fénix digital, probó Lucas. Las palabras sonaban bien. Sólidas. Una promesa de resurrección y fuerza. Así. Sin más. Nacimos. El mundo fuera de nuestro incubador caótico empezaba a darse cuenta. La comunidad tecnológica es un pueblo pequeño y chismoso. La noticia de que 23 ingenieros y científicos de datos de primer nivel habían abandonado una gigante corporativa como Atlas en una sola tarde fue un estruendo sónico. El lunes por la mañana nuestros teléfonos empezaron a sonar. La primera llamada fue de Marcos Chen, director técnico de Sterling Financial. Uno de nuestros mayores clientes anteriores. Elena, dijo. Voz urgente. He oído un rumor. Dime que es verdad. Se lo conté. Hubo una pausa. Vale, dijo. En cuanto tengas licencia de empresa y cuenta bancaria. Nuestro contrato con Atlas queda rescindido. Vamos con vosotros. Sea lo que sea que estéis construyendo. Queremos entrar. Después de eso se abrieron las compuertas. Nuestras bandejas de LinkedIn rebosaban. Contactos antiguos. Antiguos socios. Incluso competidores se ponían en contacto. Algunos para ofrecer trabajo. Otros solo para oír la historia. Pero entonces empezaron a llegar llamadas de otro tipo. Lucas cogió la primera. Cubrió el auricular. Ojos muy abiertos. Elena, susurró. Es Sequoia Capital. De repente ya no éramos solo 23 ex empleados descontentos en un piso. Éramos una mercancía viable y codiciada. Éramos una división tecnológica de primer nivel. Empaquetada. Probada en batalla y lista para usar. Y los capitalistas de riesgo rondaban como tiburones que olían sangre en el agua. Sabían que un equipo tan leal, tan talentoso y tan dispuesto a dar el salto juntos era más raro que un unicornio. Aquella noche me quedé junto a la ventana de mi piso, mirando las luces de la ciudad. Abajo, el caos controlado de Fénix Digital zumbaba. Una sinfonía de teclados y voces emocionadas.
No teníamos oficina. Ni financiación. Ni plan de negocio oficial. No teníamos nada salvo nuestras habilidades. Nuestra historia compartida y un deseo ardiente de demostrarle a Víctor Herrera que se había equivocado. Estábamos construyendo una nueva empresa sobre los cimientos de su mayor error. Y por primera vez desde que había salido de aquella sala de juntas. No solo sobrevivía. ¿Prosperaba? La llamada llegó a las 2:13 de la madrugada de un miércoles. 3 semanas después de nuestra salida. El identificador mostraba número oculto. Yo estaba despierta, revisando una hoja de términos de una firma de capital riesgo. Mi piso zumbaba con la energía tranquila de la codificación nocturna desde el salón. Elena, la voz era un susurro aterrado. Era David Ferrer del Departamento Legal de Atlas. Un hombre cuya característica definitoria era su miedo perpetuo y sudoroso a Víctor Herrera. David. ¿Qué pasa? ¿Ha habido un incidente?, tartamudeó. Un evento de corrupción de datos. El hub principal de Madrid. Me incorporé más recta. Define evento de corrupción. No conozco los detalles técnicos, dijo. Voz quebrada. Pero el consejo ha sido convocado para una reunión de emergencia a las 6 de la mañana. Están hablando de invocar la cláusula de fuerza mayor en los contratos con clientes. Elena. Están hablando de pérdida catastrófica de datos. Una claridad fría y clínica se instaló sobre mí. Conocía mis antiguos sistemas como la palma de mi mano. Había al menos una docena de redundancias y salvaguardas. Para que ocurriera una pérdida catastrófica no podía ser un fallo técnico. Tenía que ser humano. Tenía que ser un error de proporciones épicas que hubiera esquivado cada una de las salvaguardas que yo había construido. Tenía que ser Sofía. Pasé el resto de la noche con Lucas, dibujando en la pizarra las posibilidades. No tendría paciencia para un protocolo de diagnóstico estándar, razonó Lucas. Paseando por mi cocina. Es demasiado lento. Demasiado metódico. Lo vería como una oportunidad para ser heroína otra vez. Querría una solución rápida y decisiva. Estuve de acuerdo. Algo de lo que pudiera llevarse todo el crédito. Habría buscado en Google una solución. Y eso fue exactamente lo que hizo. Conocimos la historia completa más tarde a través de una red de antiguos compañeros aterrorizados pero solidarios. Un servidor menor se había caído por una fluctuación rutinaria de corriente. Una simple secuencia de reinicio. Un arreglo de 5 minutos. Era todo lo que hacía falta. Pero Sofía, en su infinita sabiduría y hambre de gloria, lo vio como síntoma de un problema mayor. Declaró las herramientas de diagnóstico internas Software Legacy, cita directa de su famoso correo, e insistió en usar un paquete de recuperación de datos open source de terceros que había encontrado online. Prometía optimizar toda la base de datos con un solo clic. Lo ejecutó con privilegios administrativos de máximo nivel. Ignoró las múltiples ventanas de advertencia. Saltó el entorno de pruebas sandbox estándar. Y al hacerlo no solo reinició el servidor. Envió un comando que borró permanentemente las tablas de particiones de toda la base de datos de clientes de Madrid. Los datos primarios. La copia de seguridad reflejada. Las instantáneas horarias, todo desaparecido. Había borrado de forma eficiente y decisiva los registros digitales de la base de clientes más rentable de Atlas. Historiales de transacciones. ¿Información de contacto? Contratos activos, todo se desvaneció en el éter digital. Las consecuencias fueron inmediatas y bíblicas. Al amanecer, los medios financieros tenían la historia. Atlas Tecnologías sufre borrado masivo de datos y paraliza operaciones en España. La cotización de la empresa cayó un 30% en la preapertura.
La estimación inicial de daños solo por multas regulatorias por pérdida de datos y penalizaciones por incumplimiento de contrato era de 50 millones de euros. Eso sin contar la destrucción completa de la confianza de los clientes. Un activo incalculable que había tardado décadas en construirse. La reacción de Víctor, según supimos, fue volcánica. Despidió a Sofía en el acto, sacándola del edificio escoltada por los mismos guardias que me habían acompañado a mí. Pero fue un gesto vacío y sin sentido. Le había entregado el arma y ella había disparado a su empresa en la cabeza. El Consejo de Administración, los mismos hombres que habían presenciado en silencio mi ejecución, ahora estaba en abierta rebelión. Esto ya no era un problema de personal. Era un fallo catastrófico de gobernanza y había ocurrido bajo la vigilancia de Víctor. Ya no era un rey en su trono. Era un capitán que había hundido su propio barco. En Fénix Digital el ambiente era eléctrico. Había una corriente de satisfacción sombría. De justicia cósmica servida fría. Ben, el analista que se había preocupado por su hipoteca, estaba prácticamente eufórico. El karma, repetía, sacudiendo la cabeza incrédulo. Es real. Pero yo no sentía alegría. Ni triunfo. Sentía una calma profunda y tranquila. Estaba viendo el resultado inevitable de la arrogancia y la incompetencia. Era como ver una casa de naipes construida sobre una base inestable de mentiras derrumbarse finalmente bajo su propio peso. Aquella noche, después de que mi equipo por fin se hubiera ido a casa, entré en mi dormitorio y abrí mi caja fuerte personal. Dentro, entre algunos documentos legales y pasaportes antiguos, había un único pendrive de aspecto inocuo. Era un Iron Key encriptado militar. Una costumbre personal mía. El día que me despidieron, cuando empaqueté mis 2 discos duros externos, también había deslizado este en mi bolsillo. No era una copia completa de la base de datos de Atlas, eso habría sido ilegal. Pero contenía mi copia personal de respaldo de la arquitectura central de clientes y los archivos maestros de proyecto de cada integración importante de cliente que yo había supervisado. Lo había creado yo misma después del primer crash del sistema como una caja negra. Una póliza de seguro personal contra un fallo total del sistema. Era mi propiedad intelectual. Mis planos estratégicos. También. Casualmente. La única clave existente para reconstruir la misma base de datos que Sofía acababa de aniquilar. Con ese pendrive los datos podrían reconstruirse laboriosamente. Sin él, Atlas tendría que intentar reconstruir toda su operación en España a partir de registros en papel y la memoria de sus clientes aterrorizados. Sería imposible. Sostuve el pequeño pendrive metálico frío en la palma de mi mano. Tenía el poder de salvar a Víctor Herrera. Podía entrar en su despacho como heroína conquistadora y poner mi precio. Podía exigir mi antiguo puesto. Una disculpa pública. Una participación de control en la empresa. Pero la venganza. Estaba aprendiendo. No consistía en tomar el poder. Consistía en ver cómo tu enemigo era consumido por el vacío dejado por tu ausencia. Cerré la caja fuerte. No llamaría a Víctor. La bomba de datos había estallado. Las consecuencias eran suyas para gestionarlas. Él había creado su propio desierto. Ahora podía vivir en él. La reunión se fijó en un lugar neutral, una sala de conferencias estéril y sin alma en el piso 34 del Hotel Marriott del centro. La sala estaba diseñada para transacciones corporativas de alto riesgo. Una caja beige de neutralidad calculada. Tenía una mesa larga de cristal. 12 sillones de cuero negro y una ventana panorámica que ofrecía una vista impresionante e indiferente del Skyline de Madrid. Sobre la mesa, jarras de agua con hielo y un cuenco de caramelos envueltos individualmente permanecían intactos.
Accesorios prístinos en una obra que nadie quería interpretar. Yo estaba allí con mi abogada. Una mujer llamada Catalina Chow. Tenía 50 y tantos. Ojos inteligentes y afilados y un aura de competencia inquebrantable. Habíamos pasado las 2 últimas semanas en un torbellino de sesiones de estrategia legal alimentadas por café y un sentido compartido de propósito justo. Me la había recomendado una de las firmas de capital riesgo describiéndola como un tiburón que sonríe. Llegamos 10 minutos antes. Me senté con la espalda recta. Las manos cruzadas con calma sobre la mesa delante de mí. Llevaba un sencillo vestido gris oscuro. Era mi armadura. Catalina colocó una única carpeta delante de ella. Su contenido era la culminación de la arrogancia de Víctor y mi documentación silenciosa. No hablamos. El silencio era nuestro aliado. Víctor llegó 15 minutos tarde. Era un intento patético y transparente de juego de poder. Un vestigio de una época en la que su agenda dictaba las órbitas de seres inferiores. Pero el hombre que finalmente cruzó la puerta no era el titán que me había despedido. Era un fantasma. El traje caro a medida que antes proyectaba una imagen de autoridad invencible ahora parecía colgar de su figura. Sus hombros, que siempre llevaba cuadrados como un comandante militar, estaban caídos. Su rostro estaba hundido. La piel bajo los ojos de un morado amoratado. Parecía un hombre que no había dormido en semanas. Que estaba siendo vaciado desde dentro por el fracaso. Lo seguía David Ferrer, el abogado de la empresa, que parecía aún más aterrorizado de lo habitual. Víctor no me miró. No podía. Se dirigió al lado opuesto de la mesa y se hundió en una silla. Un títere al que le habían cortado las cuerdas. Catalina Chow no reconoció su tardanza. Simplemente abrió su carpeta. Señores, dijo. Voz nítida y fría. Estamos aquí para finalizar el acuerdo de separación entre mi clienta, la señora Vargas, y Atlas Tecnologías. Confío en que hayan revisado la versión final que enviamos ayer. David Ferrer carraspeó y asintió, empujando una copia del documento sobre la mesa. Lo hemos hecho. Todo está en orden. Catalina deslizó el documento delante de mí. Era un acuerdo sencillo de 8 páginas. Pero su contenido era un terremoto. Estipulaba un pago único de 1,2 millones de euros por despido improcedente y daños emocionales. Contenía una cláusula admitiendo el incumplimiento de los procedimientos corporativos establecidos en mi despido e incluía un acuerdo de no difamación que era claramente unilateral. Él no podía hablar de mí. Pero yo era libre de contar mi historia a quien quisiera. No hubo negociación. No hubo discusiones. La batalla ya se había librado y ganado en las llamadas telefónicas desesperadas entre Catalina y los miembros aterrorizados del Consejo de Atlas. La amenaza de mi demanda, combinada con la marcha masiva de mi equipo y el borrado catastrófico de datos, los había dejado sin ninguna ventaja. No estaban negociando un acuerdo. Estaban pagando un rescate para detener la hemorragia. El 1,2 millones no era solo compensación. Era dinero para callar. Era una admisión de culpa. Solo quedan las firmas, dijo Catalina. Sacó un elegante y pesado bolígrafo de fuente de su maletín y lo colocó delante de mí. Cogí el bolígrafo. La sala estaba tan silenciosa que se oía el susurro de los conductos de aire acondicionado. Lo destapé y firmé mi nombre en la línea indicada. Mi firma fue firme, clara e inquebrantable. Empujé el documento de vuelta al centro de la mesa. Catalina entonces lo deslizó hacia Víctor. David Ferrer lo colocó delante de él y le ofreció un bolígrafo barato de plástico. Víctor miró el documento un largo momento, las manos temblándole ligeramente. Esto era su rendición.
Ese papel era un registro formal de su fracaso. Un testimonio legal de su error colosal de juicio. Firmarlo era admitir que había sido superado. Que la mujer que había intentado aplastarlo había roto a él. Finalmente cogió el bolígrafo y garabateó su nombre. Su firma fue un trazo irregular y furioso de tinta. La firma de un hombre firmando su propia sentencia de muerte. Soltó el bolígrafo como si le hubiera quemado. Y entonces, por primera vez, levantó la cabeza y me miró. El aire crepitó. La mesa pulida. La vista de la ciudad. Los abogados, todo se desvaneció. Solo quedaban sus ojos y los míos. Su mirada era un cóctel tóxico de odio. Incredulidad y acusación. Era la mirada de un rey arruinado contemplando a la arquitecta de su caída. Sus ojos gritaban las palabras que su orgullo no le permitía pronunciar: tú hiciste esto. Me destruiste. Sostuve su mirada. Mi expresión no cambió. No había triunfo en mis ojos. Ni ira. Ni lástima. No había nada. Era un espejo reflejando sus propias acciones hacia él. Mi silencio. Mi completa falta de reacción emocional era mi respuesta. Mis ojos decían lo que nunca necesitaría verbalizar: no te destruí yo, Víctor. Lo hizo tu arrogancia. Tu orgullo. Tu incapacidad para ver el valor de las personas que mandabas. Le prendiste fuego a tu propio imperio. Yo solo me aparté y observé cómo ardía. Te destruiste tú solo. Fue él quien apartó la mirada primero. La conexión se rompió. Empujó su silla hacia atrás. El sonido raspando áspero en el silencio. Y se levantó sin decir una palabra a su abogado ni a nosotras. Se giró y salió de la sala. Un hombre derrotado y empequeñecido. David Ferrer recogió sus papeles. Dio un leve asentimiento de disculpa y salió corriendo detrás de su amo. Catalina Shaw y yo permanecimos sentadas. Esperó un momento respetuoso antes de apilar ordenadamente los documentos firmados y guardarlos de nuevo en su carpeta. La cerró con un chasquido. Bien, dijo. Una leve sonrisa satisfecha jugando en sus labios. Eso ha sido eficiente. 6 meses exactos después de que saliéramos de la Torre Atlas. Me encontraba en el centro de nuestra nueva oficina. Era una planta completa en un edificio de almacén reconvertido en el distrito de las letras. Un espacio de ladrillo recuperado. Vigas de acero expuestas y enormes ventanales inundados de sol. El frío opresivo de la sala de juntas de Víctor era un recuerdo lejano. Sustituido por el zumbido de energía creativa. El olor a café fresco y el sonido de risas rebotando en los suelos de hormigón pulido. Mi antiguo piso parecía un capítulo de otra vida. La energía frenética de aquellas primeras semanas se había cristalizado en una operación fluida y eficiente. Nuestro equipo se había duplicado de 23 a 46. Habíamos fichado a algunos de los mejores talentos del sector. Gente hambrienta de formar parte de algo nuevo. Algo construido sobre respeto e innovación. No sobre miedo y nepotismo. Las caras nuevas se mezclaban sin esfuerzo con la vieja guardia. Los veteranos de Atlas que ahora caminaban con un tipo distinto de confianza, el orgullo callado de los fundadores. Aquella mañana había convocado una reunión de todo el equipo. Me subí a una pequeña plataforma que usábamos para presentaciones y miré los rostros de la empresa que habíamos levantado de la nada. Hace 6 meses, empecé. Voz firme, éramos un grupo de personas con cajas de cartón y un futuro incierto. Hoy tengo un anuncio que hacer. Hice una pausa. Dejando que la expectación creciera. Ayer por la tarde. Tras nuestra primera ronda de financiación Serie A, Phoenix Digital tiene una valoración oficial de 75 millones de euros. La sala estalló. No fue solo aplausos.
Fue un rugido primal de victoria. Una liberación de 6 meses de ansiedad contenida. Trabajo duro y esperanza desafiante. La gente se abrazaba. Chocaba palmas. Algunos se secaban lágrimas. Lucas captó mi mirada desde el otro lado de la sala y levantó su taza de café en un brindis silencioso y sincero. Lo habíamos conseguido. Habíamos convertido un acto de rebelión en una empresa multimillonaria. Ya no éramos solo una historia bonita. Éramos una fuerza. En medio de la celebración. Mi asistente ejecutiva. Una joven aguda llamada Clara. Se acercó discretamente. Siento interrumpir, susurró. Pero Diego Herrera está al teléfono para ti. Dice que es una emergencia. El nombre sonaba extraño. Un artefacto de un pasado que ya había dejado atrás. El divorcio había sido tranquilo y rápido. Una disolución no disputada de un matrimonio que había muerto mucho antes de que yo rasgara aquella foto por la mitad. No había hablado con él desde entonces. Toma nota, dije. Volviéndome hacia mi equipo. Insistió, presionó Clara suavemente. Mencionó la crisis de Atlas. Algo en su tono me hizo reconsiderar. Una curiosidad fría. Asentí y caminé al silencio de mi despacho de paredes de cristal. Los sonidos de la celebración desvaneciéndose detrás. Cogí el auricular. Elena al habla. Gracias a Dios, su voz era una cuerda deshilachada al límite de romperse. Toda la confianza suave y practicada había desaparecido. Necesito tu ayuda. Necesitamos tu ayuda. No hay nosotros. Diego, dije. Voz plana. Sin emoción. Por favor. Solo escucha, suplicó. Es un desastre total. La pérdida de datos. Fue peor de lo que se informó. Papá está siendo expulsado por el consejo. La cotización está en el sótano. Hablan de una OPA hostil. El apellido Herrera, todo lo que construimos se está derrumbando. Todo lo que heredaste. Pensé. ¿Y eso cómo es asunto mío? Tú puedes arreglarlo, dijo. Bajando la voz a un susurro conspirador. Sabemos que tienes la caja negra. El pendrive. Los abogados de papá lo han averiguado. Puedes restaurar los datos. Puedes ser la heroína. Puedes volver. Te daremos lo que quieras. Participación. Directora de operaciones. Tu antiguo puesto. Lo que sea. Casi me reí. La arrogancia descarada era asombrosa. Después de todo, todavía creían que podían comprarme. Creían que mi precio era un título. Una oficina en la esquina de su imperio en ruinas. Todavía no me entendían en absoluto. Déjame ser perfectamente clara. Diego, dije. Las palabras tan frías y precisas como acero quirúrgico. Fénix Digital acaba de cerrar una ronda de financiación que nos valora en 75 millones de euros. Mi participación en esta empresa ya vale más que cualquier título que puedas ofrecerme. ¿Por qué demonios querría volver y arreglar el desastre que creó tu padre? Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Había esperado que me sintiera halagada. Que viera esto como una oportunidad. Estaba procesando la nueva realidad. Yo no lo necesitaba. No necesitaba a su padre. Tenía todas las cartas. Porque somos familia, tartamudeó por fin. Su desesperación volviéndolo imprudente. Por la familia. Por lo que tuvimos. Ese fue el momento en que la última brasa de afecto que pudiera haber sentido por el hombre que una vez amé se apagó para siempre. No estaba apelando a mi corazón. Estaba intentando usar un fantasma. ¿La familia? Pregunté.
Voz peligrosamente suave. ¿La familia que se quedó callada mientras tu padre me humillaba y me despedía públicamente? ¿La familia que respaldó una campaña de mentiras para asesinar mi carácter? ¿La familia que se quedó de brazos cruzados mientras mi trabajo, el trabajo de mi vida, era robado y entregado a una impostora? Fue un error y papá estaba bajo mucha presión. No insultes mi inteligencia. Diego, corté. Mi paciencia agotada. No fue un error. Fue una elección. Y tú hiciste la tuya. Elegiste la aprobación de tu padre sobre la integridad de tu mujer. Elegiste tu herencia sobre nuestra pareja. Me pediste que gestionara la crisis de la reputación de tu familia entonces y me lo pides ahora. La respuesta fue no entonces y es no ahora. Podía oír su respiración entrecortada. Ya no le quedaba nada. Ni ventaja. Ni argumentos. Ni poder. Solo era el traje vacío que su padre siempre había querido que fuera. Tengo una empresa que dirigir. Diego, dije. Mi voz volviendo a un tono calmado y profesional. Una empresa construida sobre lealtad y talento. Dos conceptos que tal vez quieras consultar en un diccionario. No vuelvas a llamar a este número. Colgué antes de que pudiera responder. No sentía ira. No sentía tristeza. Sentía una profunda sensación de liberación. Como el clic final de una cerradura al abrirse. Esa parte de mi vida había terminado. Los Herrera ya no eran mi problema. Solo eran competidores. Y estaban perdiendo. Volví con mi equipo. La celebración seguía fuerte. Lucas me entregó una copa de champán. Miré el mar de caras brillantes y esperanzadas. Las pizarras llenas de ideas brillantes e imposibles. El imperio que estábamos construyendo ladrillo a ladrillo. Esta era mi familia ahora. Este era mi futuro. Y era más brillante que cualquier cosa que hubiera dejado atrás. El acto final de la caída de Víctor Herrera no fue orquestado por mí. Fue un cambio tectónico silencioso que ocurrió en su propia casa. Ejecutado por la única persona a la que había dado por sentada durante más tiempo que nadie. 2 meses después de la llamada desesperada de Diego. Mi abogada Catalina me reenvió una alerta de noticias. El titular era discreto. Enterrado en las páginas de Sociedad, Carmen Herrera presenta demanda de divorcio tras 35 años de matrimonio. El artículo era breve. Citando las habituales diferencias irreconciliables. Pero Catalina, que se movía en círculos donde los susurros valían más que consejos de bolsa, me contó la historia real. Carmen no solo se había ido. Se había marchado con un archivo meticulosamente compilado que abarcaba 3 décadas, cada memo abusivo que Víctor había dictado en silencio. Cada acuerdo de confidencialidad que había impuesto a un empleado agraviado. Cada documento financiero que mostraba cómo había desviado sistemáticamente recursos de la empresa a proyectos de vanidad personal. No solo había presentado divorcio. Lo había desarmado. Llevándose la mitad de su fortuna ya disminuida y todos sus secretos. La mujer silenciosa y elegante que había visto por última vez incapaz de mirarme a los ojos sobre un trozo de tarta había encontrado por fin su voz. Y era una declaración de cierre devastadora sobre el hombre que Víctor Herrera era en realidad. Sentí una extraña tristeza distante por ella. Por los años que había soportado. Pero por él no sentí nada. Su ruina era ahora completa. Una autoinmolación que había consumido su empresa. Su hijo y ahora su mujer. Era una isla y las mareas lo estaban arrastrando. Mi propio mundo. En contraste, se expandía a un ritmo vertiginoso. La invitación llegó en un pesado sobre color crema. Era del Global Innovate Summit. La conferencia de tecnología y liderazgo más prestigiosa del mundo. Me pedían que fuera ponente principal.
El tema del año era liderazgo transformacional, construir culturas de confianza. La ironía era tan profunda que casi resultaba poética. Querían que contara mi historia, la historia de cómo había construido una empresa de 75 millones liderando a las personas que Víctor había considerado desechables. Un año antes habría estado en el público tomando notas. Ahora me querían en el escenario. La semana antes del Summit estaba trabajando hasta tarde revisando las diapositivas finales de mi presentación. La curiosidad. Un interés frío y académico. Pudo más. Abrí una ventana de navegador privada y tecleé el nombre de Víctor Herrera en LinkedIn. Su perfil seguía allí. Pero era un fantasma de lo que había sido. El orgulloso CEO de Atlas Tecnologías había sido sustituido por el patético título autoengrandecido de fundador y principal de Herrera Strategic Ventures. Hice clic en la página de la empresa. Era una cáscara. Un sitio web de una página con fotos de stock de profesionales diversos y sonrientes en una sala de juntas. La dirección que figuraba no era una torre reluciente en el centro. Era un número bajo en un edificio comercial de poca altura en Pozuelo. El tipo de lugar que aloja contables y dentistas. Había publicado un artículo ese día. Era un largo y divagante panfleto lleno de jerga empresarial rancia sobre paradigmas sinérgicos y aprovechar la innovación disruptiva en un mercado post-crisis. Era un intento desesperado de sonar relevante. Un fantasma haciendo sonar cadenas en una casa donde ya nadie vivía. Bajé hasta el final de la publicación. Después de 8 horas tenía 3 me gusta. Uno era de Diego. Los otros 2 eran de cuentas claramente falsas. No había comentarios. Miré la pantalla. Aquel grito digital triste al vacío. Esa era la verdadera naturaleza de mi venganza. No era una confrontación incendiaria ni un derribo público triunfal. Era esto. Era ver cómo un hombre que vivía para el poder y la influencia se volvía completamente, absolutamente irrelevante. No había sido derrotado. Simplemente había sido vuelto obsoleto por un mundo que había seguido adelante. Su castigo era sentarse solo en una habitación alquilada en el segundo piso de un centro comercial de las afueras, publicando sus pensamientos a una audiencia de nadie. Para siempre perseguido por el imperio que había perdido. Cerré la ventana del navegador. Ya no era un villano. Solo era una historia triste. El día del Summit me encontraba entre bastidores. El rugido apagado de 1000 personas acomodándose en sus asientos justo al otro lado de la cortina. Mi corazón estaba calmado. El miedo y la ira que me habían impulsado tanto tiempo habían desaparecido, sustituidos por una sensación tranquila y sólida de propósito. No estaba allí para hablar de venganza. Estaba allí para hablar de resurrección. Mientras daba el último sorbo de agua, mi teléfono vibró. Era un correo de Clara, mi asistente. Con el asunto FW, consulta de prensa. El correo era de una periodista senior de Bloomberg. Lo abrí. El mensaje era breve. Señora Vargas. Me llamo Sarah Jenkins y soy reportera de tecnología y cultura en Bloomberg. Estoy escribiendo un reportaje sobre el cambio en el panorama de la lealtad corporativa y el futuro del trabajo. Phoenix Digital se ha convertido en un foco principal de nuestra historia. Vemos su empresa no solo como un éxito financiero, sino como un símbolo. El niño cartel de la era postcorporativa. Un testimonio de la idea de que el mayor activo de una empresa es el talento que respeta, no la marca que construye. Estaría disponible para una entrevista la semana que viene. Sonreí. Era la palabra final. El juicio definitivo del mundo fuera de nuestra historia. No solo éramos los que se habían escapado. Éramos los que iban por delante. Desde el otro lado de la cortina oí la voz del presentador retumbar. Una verdadera visionaria y líder transformacional.
Por favor. Reciban con un fuerte aplauso a la CEO y fundadora de Fénix Digital. Elena Vargas. Respiré hondo. Salí de la oscuridad de las bambalinas y pisé la luz.